Buenos días, muy buenos días, gracias. Gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles. Estamos aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde la nueva FM 94.7. Aquí en su programa La Voz de la Justicia vamos a estar platicando, como siempre, acerca pues, de estos temas jurídicos de la vida cotidiana. Pues el día de hoy tenemos dos temas interesantes. Uno, pues es esto que se dio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo cual hace referencia, hace un análisis acerca de pues alguna problemática que se suscitó con pues algunas personas que profesan esta religión denominada Testigos de Jehová. Es un tema interesante en el sentido de que pues en muchas ocasiones estoy seguro que también ustedes han escuchado acerca de la referencia que se ha hecho acerca de las personas que profesan esta religión, esta secta religiosa, pues acerca de que pues, en muchas ocasiones hemos escuchado acerca que se hace la referencia de pues que se indica que estas personas que profesan esta religión no saludan a la bandera, no hacen honores a la bandera, que pues por lo general desde muy pequeños nosotros cuando estábamos en la primaria, pues todos los lunes era muy común esta circunstancia que la realizáramos. Casi en todas las primarias se hacen estas actividades. También acerca de pues cantar el himno nacional, pero sobre todo una de las circunstancias que muy comúnmente escuchamos es que por el aspecto, por la creencia que estas personas tienen acerca de profesar esta religión, ellos no aceptan, no permiten que se realicen pues, transfusiones sanguíneas en su cuerpo, ¿no? Entonces, hemos escuchado en muchas ocasiones esta circunstancia y pues siempre se ha tenido pues, esta doble problemática para los médicos, en el sentido de que bueno, un médico que tiene una obligación se convierte en un personaje que jurídicamente tiene una obligación hacia las leyes en cuanto a salvar las vidas. Un médico que dejara de hacer esta actividad, que estuviera en esta posición y que por esa circunstancia no realizara una actividad en pro de salvar una vida, si en ese caso fuera, pues entonces pudiera estar configurando inclusive un delito, ¿no? Pero pues pues también un médico, si realizara alguna circunstancia como fuera una transfusión sanguínea sin la autorización del o las personas que pudieran realizar esta autorización, pues también se encuentra ahí bajo una posibilidad de ser sujeto de una responsabilidad legal. En ese sentido, en el amparo de revisión número 1049 del 2017, a través
del cual el ministro ponente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en una sentencia emitida en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a una menor, a una niña de 5 años de edad, de nombre Clara, de una etnia rarámuri. Ella y sus padres, de nombres Luisa y Manuel, miembros de esta religión de los Testigos de Jehová, con una probable enfermedad de leucemia linfoblástica aguda, se le tuvo que haber aplicado una transfusión sanguínea, ya que de no ser así, la menor podría haber muerto ese mismo día, y sus padres se negaban, manifestaban que no permitían o no querían permitir dar ese permiso para que a la menor se le pudiera dar esta transfusión sanguínea, ya que por motivos religiosos, ¿no? Se entendía que su creencia religiosa les prohibía o no les permitía realizar esta circunstancia. Los doctores solicitaron el apoyo de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua, misma que inició un proceso administrativo de protección a menores para asumir la tutela de la niña Clara, para autorizar la transfusión sanguínea. ¿Sí? O sea, estamos en la circunstancia, en la situación de que fue un caso real. Esto se resolvió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde una niña de 5 años, Clara, enferma de leucemia, y los médicos determinan que se le tiene que realizar esta transfusión sanguínea, ya que de no ser así, pues perdería la vida. Los padres de la menor no están de acuerdo, manifiestan su inconformidad, no dan el permiso, pero aún así los médicos solicitan la intervención de pues esta Subprocuraduría de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Lo que dio como consecuencia que pues intervinieron a Clara quirúrgicamente con la autorización de la Subprocuraduría y realizaron una toma de médula ósea con el objetivo de confirmar la enfermedad, y efectivamente Clara padecía esta leucemia linfoblástica aguda. Los médicos le informaron a los padres de la niña que el tratamiento para combatir esta leucemia era con quimioterapias y transfusión sanguínea. Los padres nuevamente se negaron y refirieron que tomarían tratamientos alternativos, a pesar de que los médicos indicaron que era urgente el tratamiento para poder salvar la vida de Clara, de 5 años, y que este tratamiento evidentemente era pues básicamente la transfusión sanguínea. Está pues interesante esta circunstancia. Vamos a continuar con el tema de este día. Bueno, la nota que es esta circunstancia que determinó la Suprema Corte después de nuestro primer corte también. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando acerca de esto que determinó la Corte. Retomo rápidamente. Una niña de 4 años, hija de padres que profesan esta religión de Testigos de Jehová, enferma de leucemia. Los médicos determinan que tienen que, entre otras, tienen que hacerle una transfusión sanguínea. Los padres se niegan a permitir esta circunstancia, por lo cual los médicos acuden a esta Subprocuraduría de Auxiliar de los Niños, Niñas y Adolescentes,
y por esta circunstancia se autoriza a hacer la intervención. Primero le hacen un estudio en el cual pues se corrobora el padecimiento de la niña de 5 años que tiene leucemia, y los padres una vez más refieren no permitir que se realice la transfusión sanguínea, aún tomando, los médicos manifestaron el riesgo que tenía la menor de perder la vida si no se le hacía, entre otras, la transfusión sanguínea. Ante la negativa de los padres de Clara, las autoridades autorizaron las quimioterapias debido a la prematura de combatir la enfermedad y salvar la vida de Clara. La madre de Clara promueve un juicio de amparo indirecto contra las autoridades y se le conceden, en primer lugar, la suspensión provisional. La doctora que atendía el caso de Clara indicó que las probabilidades de vida de la menor era del 90%, siempre y cuando se llevara el tratamiento indicado, que eran las quimioterapias y la transfusión sanguínea. La subprocuraduría interpone el recurso de revisión ante el tribunal colegiado, ya que se le concede también la suspensión definitiva, se le concede el amparo. Se van las autoridades, la subprocuraduría de menores, de niños, niña, adolescente, interpone el recurso de revisión, y se va ante un tribunal colegiado de Chihuahua y es remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia resolvió la primera sala en el amparo en revisión 502/17, que el derecho de los padres a infundir en sus hijos convicciones religiosas no es absoluto y que tiene un límite, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, de los menores. La Corte entiende la libertad religiosa, no confiere a los padres la autoridad para decidir sobre la vida o muerte de sus hijos menores de edad. Así, los derechos de los padres encuentran su límite ahí donde se pone en riesgo la vida de sus hijos. Así que la Corte lo que determina es que los padres, en este caso en particular, en el caso que estamos refiriéndonos en este tema, que indica acerca de padres que profesan una religión y que ellos en su convicción religiosa manifestaron su oposición para que en este caso en particular y en todos los otros que devengan a partir de este momento, en el cual se corra el riesgo, la vida de un menor, y que los padres, por profesar esta religión, no permitieran que estuvieran en desacuerdo, que pudiera realizarse, entre otras probabilidades de que pudiera realizarse algunos temas de aplicación médica, pero que se diera la transfusión sanguínea y que ellos no lo permitieran los padres. La Corte determinó que los padres, no podrán decidir sobre la vida de sus hijos menores de edad. Y aunque sean sus hijos, se debe entender de que quien profesa la religión, debemos entender de que quien profesa la religión son los papás. Esto no implica, aunque es común, tradicional, ¿no? La tradición nos hace entender que es común que los hijos profesen
también la religión que profesan los padres por la costumbre, la tradición regional, etcétera, ¿no? Pero, digo, también es cierto de que pueden existir papás que profesen una religión y que los hijos tengan alguna otra, o alguno de ellos tenga alguna otra religión, o no comparta los mismos temas, la misma visión que los padres. Pero aquí me parece que lo trascendental que determina la Corte es el hecho de que pues existe el peligro, corre el riesgo la vida del menor, y que por una decisión de los papás, de lo que ellos creen y consideran, eso pudiera dar como resultado inclusive que el menor muriera, ¿no? En ese sentido, la Corte dice que esta libertad religiosa que tienen los papás, si bien es cierto, existe esa libertad, no es para que se imponga, no es para que de forma absoluta se pudiera imponer, inclusive en el menor, sobre todo porque está en riesgo la vida del menor. Los padres no pueden objetar tratamientos médicos que tienen el propósito de salvar la vida de los menores. La vida y la salud son de los niños, no se encuentran a la voluntad de sus representantes o de sus padres. Es muy interesante lo que ha determinado la Corte en este sentido. A lo mejor, digo, no dudo que pueda existir inconformidad con lo que determine la Corte, o con lo que determinó en este caso en particular. Digo, es evidente que muy probablemente la inconformidad devenga de las personas que profesen esta religión, y estarán en todo su derecho a estar inconformes, ¿no? Están en su derecho a poder profesar la religión que sea. Pero la Corte, ojo, la Corte, yo solamente estoy intentando explicar lo que la Corte ha mencionado, pero la Corte ha determinado que pues existe un derecho del menor, ¿no? Que este derecho del menor es pues en cuanto a su vida, a su salud, pues el Estado tendrá que, o el Estado resolvió que en este caso la libertad que pudieran tener, la libertad religiosa que tengan los padres, no es suficiente para que puedan poner en riesgo, inclusive que este riesgo se dé más allá y que un menor pudiera privar de la vida por la decisión, la voluntad de los padres en cuanto a la salud de un menor de edad. Muy interesante, me parece que a partir de lo que determina la Corte va a existir la posibilidad para que en muchos casos, en muchas circunstancias en las cuales se llegue ante instancias de salud, los médicos, cuando se encuentren en esta posición, en esta circunstancia en la cual pues exista un menor que corre el riesgo, hay un peligro en la vida del menor, y que los padres no quisieran dar autorización para los tratamientos o para la transfusión sanguínea, lo que debe imperar es pues el derecho del menor, ¿no? Esta garantía, este derecho superior, ya que pues los menores están supeditados a muchas circunstancias,
pues a muchas decisiones, inclusive de los padres, a decisiones del propio Estado. En muchas ocasiones la decisión del menor no se toma en consideración, o estas decisiones pueden estar viciadas en alguno de los casos. Pero bueno, en este sentido, la Corte ha determinado que la oposición, la libertad de los padres, la libertad religiosa no es absoluta, y que los padres no pueden estar en desacuerdo, no pueden no permitir que se le haga el tratamiento adecuado a un menor que está en riesgo de su vida, que corre el peligro de muerte, cuando el propósito de realizar estos tratamientos es salvar la vida del menor, y que en ese sentido la vida y la salud de los menores no se encuentra a la voluntad de los padres. Interesante, muy interesante lo que ha definido la Corte. La frase de la semana nos lo dice Friedrich Schiller: la libertad existe tan solo en la tierra de los sueños. Fíjense nada más lo que nos dice este filósofo alemán, nacido el 10 de noviembre de 1759 y fallecido el 9 de mayo de 1805. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Es considerado, junto con Goethe, el dramaturgo más importante de Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual del teatro alemán. Sus baladas se encuentran entre los poemas más famosos. Parte de su Oda a la Alegría fueron incorporadas por Ludwig van Beethoven en su 9ª sinfonía. Así que nos dice: la libertad existe tan solo en la tierra de los sueños. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos.